Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compu Buenui, le damos la bienvenida al informativo de Walking TV, Muley Sungu, donde hay novedad, donde hay noticias. Comenzamos la jornada de este jueves 18, la edición que corresponde a las 19 horas con mucha información, muchas novedades, así que lo invitamos a que se quede allí del otro lado de la pantalla por alrededor de una hora aproximadamente. Miles de usuarios del servicio de transporte público de pasajeros en Bariloche se ven afectados por el paro de 48 horas convocado por la UTA a nivel nacional en reclamo de una recomposición salarial. Este jueves 18, varias juntas vecinales se acercaron al centro cívico para plantear al gobierno municipal la preocupación por la falta de transporte en la ciudad. Luego de algunas gestiones, los dirigentes barriales se reunieron con el concejal Carlos Sánchez y parte del gabinete. El próximo lunes, a las 19 horas, habrá una reunión ampliada en la sala del Consejo Deliberante para continuar abordando la situación del servicio de transporte. Ya la cuarta, quinta reunión que tenemos por la misma problemática, que son los paros. Bueno, hoy es a nivel nacional, pero también perjudican a nuestros vecinos. Nosotros estamos acá nombrando y representando a nuestros vecinos. Los únicos perjudicados son el vecino de nuestros barrios, el vecino de Bariloche, el vecino trabajador, el que no puede llegar a su lugar de trabajo, el que no puede ir a trabajar. Acá tenemos compañeras que no van a ir a trabajar hoy porque no pueden llegar, no tienen una forma o la movilidad para llegar al mismo trabajo o de regreso a sus hogares, así que nos tiene muy preocupado el tema y bueno, nos venimos acá a juntar con el intendente, pero como estaba en la delegación de trabajo junto con la UTA y el jefe de gabinete, nos atendió el concejal Carlos Sánchez, bueno, le planteamos la situación y bueno, sabemos que no hay respuesta, sabemos que estamos siendo rehén no solo el municipio, sino los usuarios, el gobierno municipal actual de esta empresa y de lo que es el transporte público en Bariloche. Bueno, ¿cuántas juntas vecinales se han reunido aquí en el centro cívico, que han llegado, ¿no?, para esta reunión? Sí, 7, eran 3, 4 que no pudieron llegar, que es Yanquihue, después la gente de Muticias, otros barrios que no pueden llegar por una cuestión de falta de movilidad, pero estaba Barriolera, 3 de Mayo, Santo Cristo, Virgen Misionera, Arrayanes, 400 viviendas, me estoy olvidando de alguno, pero bueno, tenemos también el respaldo de varias juntas vecinales que pidieron que la nombráramos. Bueno, ¿qué le pudieron plantear a Carlos Sánchez y también entendemos a Alejandra Schneebelin de Desarrollo Social que estuvo presente? Sí, le estamos exigiendo y pidiéndole al municipio una alternativa para el vecino. Cuando pasen estos casos de paros y respetamos el derecho de los trabajadores, pero también tenemos que tener una alternativa para que el vecino común pueda llegar a su trabajo. Eso es lo que queremos, una alternativa, un transporte alternativo, algo que el vecino tenga que seguir con tranquilidad a su hogar, no sé, a las 4 de la mañana salió caminando la gente hoy, muchos ven a la gente caminando para llegar a su trabajo. Hay que tener en cuenta que muchas de esas empleadas son por hora, la verdad que duele mucho y molesta mucho. Algo ya comentaste de cómo se está viviendo, ¿no?, el paro en los barrios, muy complicado, ¿no? Sí, muy complicado, Oscar, así que acorde a ello pedimos una reunión para el día lunes acá con mis colegas en la sala del consejo. Aprovechamos a invitar a todas las juntas vecinales, referentes barriales. La idea es que vengamos y hagamos una reunión general y planteemos nuestras inquietudes, también con el intendente municipal, los concejales, todo el cuerpo de concejales, el jefe de gabinete, para buscar una solución en conjunto a la problemática. Queremos hablar con la gente del barrio Virgen Misionera para consultarle un poco acerca de, bueno, cómo están viviendo, teniendo en cuenta que el barrio Virgen Misionera está muy alejado de la ciudad, justamente está en el kilómetro 7. Hola, buenos días. Sí, la verdad es que estamos muy alejados de la ciudad y esto influye un montón en el tema de que no hay transporte. La mayoría sale caminando y bueno, como te decía hoy, un remis te sale del kilómetro Virgen Misionera al centro 370 pesos. Entonces la verdad el sueldo no alcanza a veces para pagar esos gastos de remis que tenemos desde el centro hasta acá. Y a ustedes les llegan muchos, ¿no? Muchos, no sé si cuestionamientos, pero sí enojo, ¿no?, de la gente por parte, bueno, por este paro justamente.
Y sí, la verdad es una falta de respeto hacia toda la gente, los ciudadanos de San Carlos de Bariloche, porque dejarnos sin transporte 2 días es el tema de que tenés que pagar remis, tenés que pagar taxi y bueno, caminar te queda muy lejos del Virgen Misionera hasta llegar hasta el centro, así que... Claro, lo que tienen es que al estar tan alejado de la ciudad no hay alternativa ni siquiera para caminar, ¿no? No, sí, y a veces la gente hace dedo, pero viste también la desconfianza de la gente de llevarte por todo lo que pasa a veces es un tema, así que bueno, ojalá se solucione pronto y que bueno, y que todas las juntas vecinales nos acompañen el lunes 19 horas en el Consejo para hablar el tema de transporte. Atentado en la AMIA, el rescatista de Bariloche que ayudó a las víctimas. El 18 de julio de 1994, a las 9:53, explotó una bomba en la sede de la AMIA en Pasteur 633. Las horas siguientes estuvieron marcadas por la conmoción ante la magnitud del ataque, que mató a 85 personas, y el caos frente a un sistema de emergencia que no estaba preparado para dar respuesta. Ramón Cioconi tenía 23 años, era estudiante de medicina en ese momento y al escuchar el estruendo corrió para prestar ayuda a los afectados. El médico rescatista y actual concejal en Bariloche relata los sucesos que les tocó vivir ese día, 25 años después del atentado del AMIA. Pasaron 25 años, ¿no? Un montón, una vida. Yo en ese momento estudiaba medicina, la Facultad de Medicina de la UBA está a 4 o 5 cuadras del lugar donde estaba la AMIA. Ese día tenía un examen, había decidido no rendir, pero fui a acompañar a mis compañeros y los esperaba sentado en la puerta de la facultad, en la puerta hacia la calle. Hay una escalera muy grande que da a la calle Paraguay y estaba ahí cuando explotó, cuando todo tembló y hubo un estruendo tremendo y era imposible saber de dónde venía, el ruido rebotaba en los edificios. Yo me acuerdo, me paré, empecé a caminar y caminé muy poquito y salió una columna enorme de humo en los edificios del otro lado de una plaza, enfrente hay una plaza. Así que salí corriendo y llegué al lugar, fui entre las primeras personas que llegué porque lo que veía es un lugar muy transitado, hay paradas de colectivo, hay una avenida muy grande, la avenida Córdoba, y está el hospital de clínicas con muchísimos pacientes que van todos los días. La gente estaba paralizada, era una película donde todo el mundo estaba quieto en el lugar y los pocos que nos movíamos llegamos entré a la calle Pasteur primero y era una alfombra de vidrio, los vidrios de todos los edificios habían estallado y en la medida que me fui acercando ya la escena era más terrible, más violenta, había coches cruzados, destruidos. Alguien me pide ayuda, me dice Ramón no, me dice ayúdame a cargar esta persona. Agarramos un cartel caído de uno de los comercios, lo cargamos en esto usándolo como camilla y fue uno de los primeros pacientes que entraron al hospital de clínicas a la guardia y luego volví al lugar y estuvimos horas, yo me pasé 5 horas probablemente ahí tratando de ayudar a hacer diferentes cosas, no había conducción, no había orden, pero tratábamos de ayudar, era una escena de guerra y creo que lo que veíamos todos sobrepasaba nuestra capacidad de análisis, de sorpresa, todo, ¿no? Y sabíamos que sí, había gente herida, lastimada, desaparecida, porque empezaban a llegar familiares preguntando por distintas personas y no había posibilidad de respuesta, nosotros no sabíamos qué responder, simplemente tratar de dar una mano. Ramón, te tocó estar, si se quiere, por casualidad, ¿no? Porque en una hora y en un lugar donde se dio esta situación y que, bueno, te involucró, ¿no? De alguna manera. Sin duda, me involucró y me involucré. Yo me podía haber quedado sentado en la puerta de la facultad seguramente, opciones había muchas, como siempre en la vida, uno tiene muchas opciones que hacer. Yo decidí ayudar, incluso en un momento... Después de llevar a este primer herido, vuelvo al lugar y yo subí a la pila de escombros. Y era una pila de escombros de 4 o 5 metros. Bueno, las imágenes hoy las conocemos todos, pero en ese momento yo no sabía qué había pasado, no sabía qué lugar era ese, yo no sabía qué había pasado. Sí, veía que un edificio de 6 o 8 pisos se había convertido en una pila de escombros. Y
y estando parado de arriba yo sentía olor a gas, y digo, bueno, esto explotó, no sé por qué, quizás fue una explosión por gas, y esto debe ser peligroso, pensaba, ¿no? Pero bueno, digo, al mismo tiempo había necesidad de ayudar y elegí ayudar, sin duda, ¿no? Y ahí estuve, y ahí me quedé, hice lo que pude, lo que podía, con lo que sabía, porque me pareció que era lo que había que hacer. Es estremecedor el relato que nos da Ramón Cioconi. Fue casual su presencia en la montaña de escombros y entre las víctimas, porque aquel 18 de julio de 1994 estaba cerca, en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, a la espera de uno de sus compañeros que rendía un examen que él había decidido no rendir. Tenía 23 años cuando explotó una bomba en la sede del AMIA. Sí, después me fui enterando, como todos nos fuimos enterando, con distintas noticias. La verdad es que le sumé a la sorpresa. Digo, yo tenía mucha adrenalina en el cuerpo también, que me duró horas. Y sí, ahí empezó, la sorpresa, la tristeza. Difícil concebir que personas hubieran planificado algo como lo que pasó. Pero creo que eso es mucho peor hoy, porque pasaron 25 años y no hay ninguna respuesta, ¿no? Y esto me parece que es... eso no se pudo evitar. ¿Qué puede hacer el Estado a través de sus instituciones? Dar respuesta. Hay 85 familias que perdieron sus parientes, sus hijos, sus padres, sus esposos, sus mujeres, sus hijas, y hoy no tiene ninguna respuesta, y me parece que ahí es donde está por lo menos mi sentimiento más profundo, ¿no? Creo que nadie les va a devolver los seres queridos, pero por lo menos que las instituciones funcionen, que les dé una respuesta y que les dé un mínimo descanso, que sería que haya justicia. O no hay nada de eso, y eso me entristece y me da bronca a la vez. ¿Cuáles son los recuerdos que te quedaron pensando justamente en esta fecha no tan sensible para toda la sociedad? A ver, creo que a las impresiones más fuertes que fue estar ahí en el lugar, en el momento, y esas imágenes tenerlas grabadas, después son distintas capas que van sumando a la historia argentina y a lo que viene pasando, que eso ya lo vivimos más por los medios de comunicación que con el cuerpo. Ese día lo tengo grabado en mi retina, en mi cerebro, en lo que pude hacer, intentar ayudar, porque todos mis sentidos estaban ahí, ¿no? Lo que vino después es más una cuestión de una conciencia de ser parte de una sociedad que no quiere que estas cosas ocurran, pero que también tiene instituciones para evitarlas o para buscar justicia, y eso tampoco ocurrió. Entonces, la sensación que prevalece entre todas estas también es la de desazón, ¿no? La de desazón y que estas cosas no pasen, no vuelvan a pasar, no pasen todas, ni los atentados, ni las muertes, ni las instituciones que no están a la altura de darle respuesta a la sociedad. ¿Cuál crees que fue el aprendizaje a nivel personal y el aprendizaje, ¿no?, a nivel sociedad, a nivel más general? A nivel personal, todas las experiencias te enriquecen, ¿no? Desde entre las buenas y las malas te van moldeando para ser una persona que uno es, ¿no? Con una conciencia social o una vocación social, sin duda. La otra, la verdad es que no lo sé. No parece que hayamos aprendido tanto como sociedad, si a 25 años hoy nadie puede ir a decirle a un padre, una madre, un hijo, una hija, estos son los responsables, esto es lo que pasó, los responsables están cumpliendo la pena que esta sociedad les dio a través del Poder Judicial. No hay nada de eso. Entonces, es una pregunta que no la puedo contestar, no sé si tiene respuesta, o la respuesta es, no creo que haya algo positivo que responder, ¿no? Me parece que eso es una deuda que la sociedad argentina tiene, o las instituciones con la sociedad argentina mejor, ¿no? El Poder Judicial principalmente, pero todos los poderes han estado involucrados en que esta respuesta, esta búsqueda de la verdad no haya llegado. Ahí escuchábamos a Ramón Cioconi, actual concejal del Frente para la Victoria aquí en la localidad, y uno de los rescatistas que estuvo allí en la AMIA. No hubo evacuados durante la lluvia. La titular de Protección Civil, Patricia Díaz, se refirió a las intensas lluvias durante las jornadas del miércoles aquí en la localidad.
Díaz informó que hubo mucho trabajo en algunas delegaciones municipales. Solo algunas zonas sufrieron anegamientos y no se registraron casos de evacuación. Desde Protección Civil adelantaron que se esperan nevadas para este fin de semana. Se estuvo trabajando mucho desde la delegación del sur, de la delegación del Cóndor también, y bueno, aparentemente yo le tengo miedo al Servicio Meteorológico Nacional, pero aparentemente mañana vendría ya una nevada, mañana y sábado, el viernes y sábado vendría una nevada interesante, no diría la gran nevada, pero una buena nevada como para pintar de blanco estos días de vacaciones. Bueno, hubo mucha precipitación. ¿Hubo algún evacuado? ¿Hubo mucho anegamiento? No hubo evacuados, hubo terrenos anegados, sí, terrenos que, bueno, no sé, quienes los tienen no han podido elevarlos a tiempo, evidentemente, y bueno, hubieron algunos anegamientos, pero no hubo ningún tipo de evacuado. Hubieron trabajos de la cuadrilla de Tierras y Viviendas que se activa cuando la gente llama por lluvia dentro de las casas, que trabajaron en 2 o 3 techos, y más que nada el tema de las calles, que cada vez que llueve pasa nuevamente la máquina, se reencausa el agua, se generan muchos riachos porque como que la tierra está sobresaturada y no está absorbiendo suficiente, pero una vez que terminó de llover absorbió rápidamente y ya estuvo en condiciones. ¿Muchos llamados a Protección Civil? No hubieron muchos llamados, hubieron a lo sumo 10 llamados en total, no hubieron muchos llamados. Bien. Y a 25 años del atentado a la AMIA, el reclamo de justicia no cesa. Este 18 de julio se cumplieron 25 años a la Mutual Judía de la AMIA, el peor ataque terrorista que sufrió la Argentina en su historia, que provocó la muerte de 85 personas y generó más de 300 heridos. Familiares de las víctimas reclaman desde ese momento justicia por las víctimas y que se esclarezca el hecho. Luis Sisevsky, padre de una joven víctima del atentado, analizó el estado actual de la causa. Compartimos el informe de la TV Pública. Bueno, realmente desde el momento de producido el atentado, a los pocos meses, nos juntamos una cantidad de familiares y empezamos a decir qué es lo que podemos hacer. Originariamente fue una especie de juntarse como grupo de autoayuda y después eso fue derivando cuando empezamos a ver que las cosas no se encaminaban de la manera que a uno le parecía razonable, empezamos a pensar en el reclamo de que la justicia dé las respuestas que la sociedad requiere. Bueno, hoy estamos en el mismo lugar, el mandato que tenemos de nuestro familiar muerto hace que sigamos peleando y seguimos peleando solamente por 2 palabras, que son memoria y justicia. Memoria porque aquellos países que olvidan sus tragedias pueden estar condenados a repetirlas, y justicia por el hecho de que queremos un país en donde la impunidad no le gane a la verdad. Por estas horas se habla de un decreto que va a firmar el presidente de la Nación para declarar a la organización Hezbollah como terrorista en la Argentina. ¿En qué puede ayudar eso a la investigación? Bueno, es reafirmar lo que la investigación ya determinó. Acá parecería que hay como una especie de contrasentido. El Poder Judicial determinó que Hezbollah, que es una organización terrorista, fue la encargada de ejecutar el atentado a la AMIA. Y por otro lado, el gobierno no determinó que Hezbollah es una organización terrorista. Es como una especie de contrasentido o que tiene poca explicación. Nosotros desde hace muchos años le venimos pidiendo al gobierno que declare a Hezbollah como lo que es. Hezbollah es una organización terrorista disfrazada de partido político y básicamente ejecuta atentados terroristas como los ejecutados en la Argentina. Fueron los 2 ejecutados por Hezbollah, el de la embajada y el de la AMIA.
Por lo cual, lo que está haciendo el gobierno argentino es lo que debe hacer, nombrar a Hezbollah como lo que es una organización terrorista. ¿Y eso, en cuanto a la investigación, puede llegar a llevar hacia algún dato nuevo o es a futuro, digamos, evitar que esa organización opere en la Argentina? No, yo creo que da como resultado un tema que tal vez no tiene tanto que ver con la causa AMIA, sino que tiene que ver con la financiación de Hezbollah. En la Triple Frontera se determinó hace ya un tiempo que se blanqueaba dinero que después iba a parar a Hezbollah. Nosotros decimos que $1 que llega a Hezbollah puede ser un muerto más, $1 que llega a Hezbollah puede ser un atentado más. Y desde la Triple Frontera se determinó claramente que hay una organización, incluso con nombre y apellido, hay un detenido, se llama el Clan Barakat, que blanqueaba dinero que después llegaba a Hezbollah. Creo que más sirve para determinar o para actuar frente a ese tema que como ayuda a la investigación del atentado. Nos contaba en el bloque anterior Fernando Fraquelli sobre el avance del juicio en ausencia, también para el caso AMIA. ¿Vos participaste de alguna de las reuniones en comisión? Sí, yo fui invitado a una reunión de comisión de diputados cuando se presentó el proyecto. Bueno, fueron invitadas muchas personas, entre las que estaba yo. Yo creo en lo personal que el juicio en ausencia es útil para, de alguna manera, descorrer el velo de lo que hoy no se puede descorrer. ¿Y qué es lo que determina el juicio en ausencia y qué es lo que pasa cuando un imputado se logra profugar? ¿Cuál es el derecho del imputado y cuál es el derecho de la víctima? Hoy, lamentablemente, el derecho positivo de argentino determina que el imputado que se logra profugar tiene más derecho que la víctima. Bueno, el juicio en ausencia logra invertir ese tema. Para terminar, Luis, este jueves hay actos para que, de hecho, llevar este reclamo de memoria y justicia para toda la población. Sí, nosotros somos parte del acto central que se va a hacer a las 9:30 en la calle Pasteur, frente al edificio de la AMIA. Como todos los años, va a ser un acto igual al de todos los años. Lo único que queremos es que la sociedad nos acompañe. Para nosotros es como una especie de inyección para seguir peleando y ojalá la sociedad nos acompañe, tanto los que puedan estar con nosotros como aquellos que nos puedan acompañar desde el lugar donde estén. Momento de irnos a una primera pausa aquí en Muley Zunguy. Regresamos con más novedades. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Así como te cuidamos todo el año, este invierno también contá con nosotros. Si necesitas una mano porque presencias un accidente, ves un incendio, estás en problemas o alguien necesita una ayuda, no dudes en llamarnos al 103. Estamos preparados para ayudar. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor.
Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Cuidar al vecino significa también impulsar que nos cuidemos los unos a los otros y así formamos una mejor comunidad. En ese marco se inserta el Plan Invierno. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso en el segundo bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, con mucha información para seguir aquí en el informativo, compartiendo con todos ustedes. El concejal Carlos Sánchez recibió a las juntas vecinales que se acercaron a la Intendencia preocupadas por la falta de transporte urbano de pasajeros. Carlos Sánchez indicó que la preocupación nuestra es la misma que la de los vecinos. Vemos que es difícil dar una solución a corto plazo. El paro de la UTA es a nivel nacional y se extiende durante todo el jueves y viernes, a tener en cuenta esto, excepto que desde el Ministerio de Trabajo de la Nación se dicte la conciliación obligatoria. La realidad es que me tocó recibir a los vecinos. Yo sabía de por ahí de esta convocatoria, por algún referente que me había comunicado, así que bueno, me acerqué, pensé por ahí que iba a haber gente de otros espacios para recibirlos, pero no fue así. En este mismo momento, por ahí la intención era que estuviera el intendente con el jefe de gabinete. Resulta que tanto ellos como la asesora letrada estaban en este momento en la Secretaría de Trabajo con la gente de la UTA y demás por esta problemática que nos ocupa a todos, así que bueno, me tocó recibirlos, me acompañaron otras personas del gabinete como Alejandra Snevelli de Desarrollo Social, Patricia Díaz de Protección Civil, Ana Gerón, y gente de jefatura de gabinete como Marcos Pavón también. La realidad es que la preocupación nuestra es la misma que la de los vecinos. Vemos que es difícil darle una solución al corto plazo. El municipio hace un esfuerzo inmenso, y en eso estuvimos más que de acuerdo con las juntas, porque estos 6 millones de pesos mensuales son mejoras para la ciudad que no llegan a los vecinos, como pueden ser obras, como pueden ser cuestiones del ámbito social, y nosotros, lógicamente, desde esta gestión y por una decisión puntual del intendente, hace ese aporte pensando en el bolsillo del vecino, para que no tenga que haber un nuevo aumento, por lo menos en el corto plazo, y pensando también en la fuente de trabajo de cada uno de los choferes de mi bus. Por lo tanto, sabemos que no está en manos del municipio la solución a esta problemática. Más allá de eso se involucra y mucho en la búsqueda de soluciones. Este es un paro a nivel nacional, se dio en muchísimas ciudades de la Argentina, y la preocupación más grande que tenemos es que no tenemos una respuesta a nivel nacional, del gobierno nacional. Vemos que hay subsidios y de gran manera en lo que es Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, y eso no se ve reflejado en el interior. Nos vemos excluidos de esa posibilidad, de ese beneficio que tiene el vecino de Capital Federal. Por lo tanto, estamos bastante en desacuerdo. Queremos ver si esta medida de fuerza ayuda a que eso cambie. Pareciera que no es la intención, por lo menos desde la mirada que hay desde Buenos Aires. Estuvo hace 2 días acá el ministro Dietrich y siguió con el mismo discurso anterior, que la responsabilidad de los transportes urbanos eran tanto de la provincia como del municipio. Ya el gobierno provincial como el municipal están haciendo su aporte en relación a subsidios, pero bueno, pareciera que no mucho más va a haber del gobierno nacional. Hoy está en la ciudad el ministro
de turismo, y la verdad que para nosotros es una vergüenza que nosotros no podamos tener la posibilidad de trasladar a los turistas al Cerro Catedral o al aeropuerto, como ha pasado durante esta mañana. Los vecinos de Bariloche en su gran mayoría, nos ha pasado a cada uno que hemos llegado al centro desde diferentes puntos de la ciudad, hemos acercado a algún vecino que sabemos que tiene que llegar a su trabajo. Tenemos la ventaja, entre comillas, de que estamos en la época de vacaciones escolares, por lo tanto los niños y los jóvenes no están yendo al colegio. Pero bueno, la verdad que es simplemente porque tocó en este momento el paro. Sabemos que hay una intención de volver a parar la semana que viene y así no sabemos hasta dónde podemos llegar. Por lo tanto, un resumen de esa reunión tenía que ver con poner los puntos en común de lo que pensamos cada parte. Todos estamos involucrados con la misma intención de solucionarlo. Se habló de sistemas alternativos de transporte urbano como para empezar a trabajar, porque en algún momento entendíamos que no había ninguna posibilidad porque había una concesión, porque más allá de que en su momento cuando se dieron las licitaciones no se presentó ninguna empresa ni foránea ni local, podíamos creer que íbamos a llegar después de casi 2 años a este punto. Por lo tanto, sí, tendremos que empezar a pensar en alternativas, en ver cómo solucionamos si se siguen repitiendo estos tipos de paros, de 2 días enteros sin el transporte público. Así que bueno, quedamos, se firmó una nota, lógicamente, de lo que básicamente se charló en la reunión para hacer entrega al intendente, con una convocatoria para la semana, en una reunión por ahí un poco más ampliada con otras juntas que hoy no pudieron asistir. Más información para compartir con ustedes aquí en Muley Zungu. Este jueves 18, organizaciones mapuches brindaron una conferencia de prensa para informar sobre la realización de un Coneltun Mapuzundún Meu, un internado lingüístico en idioma mapuche que se desarrollará del 22 al 28 de julio en Villa Lago Gutiérrez. Los organizadores de esta actividad indicaron que se encuentran enmarcada en el Año de la Lengua Indígena, declarado por la UNESCO, para sensibilizar sobre la contribución que los diversos idiomas indígenas aportan a la diversidad cultural mundial. Mari kompu mapuche, kawenei, alkutulelo tachi pentukubun, inchin ngutranka wayin kimek mewe zungu, kulfunkulei, feimut trautuain tain chilcatuel, mapuzungun puken con el tunmeu. El propósito de esta conferencia de prensa es comunicar respecto al proceso de revitalización de la lengua mapuche, el mapuzungun. Entre el 22 y 26 de julio se llevará a cabo en la zona de los Coihues un Coneltun Mapuzungún Meu o internado intensivo de inmersión lingüística en Mapuzungún, el cual venimos organizando hace meses. Este encuentro es hoy nuestra excusa para historizar los diferentes procesos que en el lugar se vienen llevando a cabo en relación con esta lengua. El Mapuzungún es la lengua del pueblo mapuche. Toda esta región da cuenta de su uso. Basta con nombrar a los lagos, ríos, arroyos y montañas que nos rodean para darnos cuenta que esta lengua habita este territorio. Dicho de otra forma, estas tierras, todo nuestro entorno, tiene una forma de comunicarse y es el Mapuzungún. Por eso es que nos preguntamos, ¿es solo del pueblo mapuche o de todos aquellos y aquellas que habitan este territorio? Sin embargo, nos encontramos en un proceso de revitalización del mismo. Esto es, porque desde que el territorio perdió la soberanía mapuche, quienes eran hablantes fueron perseguidos o humillados por hablar la lengua. De esta forma se fue disminuyendo así el número de hablantes, provocando que con el paso de los años deje de ser la lengua en la cual los niños y las niñas socializaban. Esto hizo que dentro del Estado-Nación argentino, el Mapuzungún devenga en una lengua subalterna, alterizada y perseguida, incluso en el territorio de la cual es originaria. Sin embargo, ahora hacemos explícita nuestra intención de recuperar el Mapuzungún y revertir este proceso, el cual ya viene recorriendo varios años. La enseñanza del Mapuzungún comenzó aquí en los 90, sin embargo se ha sostenido a lo largo de todo este tiempo con otras experiencias. Hasta hace algunos años ocurría en cursos aislados, los cuales comenzaron a regularizarse en los últimos años.
Por un lado, en los talleres Ngutrunculey Mapudungun, dictados por Pablo Cañumil, y por otro lado, en los talleres de Pupi Chique Choique, orientados en un primer momento para jóvenes, niños y niñas. Actualmente se dictan en el barrio Frutillar y Pilar 2, tanto para niños, niñas y adultos. A su vez, mencionar que han surgido varias experiencias intra e interfamiliares, y por otra parte, desde el 2018, en la Universidad de Río Negro, se dicta la asignatura Elementos de Mapudungun. Asimismo, nombrar que en la Escuela Secundaria Rionegrina 105 existe la modalidad Segundas Lenguas, con un curso de Lengua y Cultura Mapuche con un cargo de 9 horas. Todas estas experiencias son las que han surgido dentro de acá. Furilofche estamos hablando solamente. Hay otras experiencias, obviamente, en otros lugares de Hualmapu, llámese provincia de Río Negro u otras provincias, etc. Recientemente nos sumamos a la propuesta de la organización mapuche Mapudungun Letuaín, que buscan complementar los cursos que se dictan durante el ciclo lectivo con los internados de inmersión lingüística o Coneltun en Mapudungun. En enero de este año ya organizamos un Coneltun en Pichileufu, en la escuela albergue de allí, y nos llevamos de esa primera experiencia la responsabilidad de volver a organizar un Coneltun en Puquem o invierno. Quienes vinieron a enseñarnos sobre esta nueva modalidad de aprendizaje fue esta misma organización, que también vuelve para la experiencia de julio, en unos poquitos días, la próxima semana. La Lamuen Yanina Yancaqueo, integrante de Pupi Chique Choique, una de las organizaciones mapuches involucradas en la realización del internado lingüístico de idiomas mapuche, informó que será para la próxima semana. Yanina indicó que los cupos ya están completos y se espera la participación de 50 personas para esta interesante experiencia de enseñanza, aprendizaje, de revitalización del Mapuzungún aquí en la localidad. Nuestras propuestas se aunan cuando en conjunto coincidimos en la necesidad de desarrollar estas iniciativas para poder ir despertando conciencia sobre la pérdida del Mapuzungún, pero también, y lo que consideramos más importante, transmitir, recordar que existe la posibilidad hoy de recuperarlo. La forma de hacerlo es centrándonos en el aprendizaje del mismo, creando espacios donde hablar la lengua, ya que es social, y necesitamos interactuar en ella para poder revitalizarla y compartirla, y acompañando estas iniciativas. Asimismo, se vuelve imprescindible la articulación que estamos tejiendo en ambos lados de la cordillera en pos de este objetivo común, recuperar el Mapuzungún. Esta es una demanda que une al pueblo mapuche en toda su heterogeneidad y a la cual apostamos para fortalecer, ya que necesitamos nutrir diferentes formas de aprendizaje y enseñanza porque es un trabajo a largo plazo, pero que no puede posponerse más. Para el Coneltun, esperamos gente de varios lugares de Hualmapu, una gran mayoría de aquí, Furilofche, pero también de Neuquén, Chubut, Santa Cruz. Para esta vez trabajamos en conjunto Pichique Choique, Pupi Chique Choique, Ngutrunculey Mapudungun, Lofche Buenuleo, que acá hay integrantes del LOF, y el colectivo Pillan Mahuiza. Eso por solo citar algunos. Estamos a cargo de la organización, pero mucha gente que ha colaborado. Al realizarse en el campamento educativo del CEF número 8, les queremos agradecer también a ellos, ellas y al Consejo Provincial de Educación por su acompañamiento, el cual nos habilita la realización del Coneltun aquí en Furilofche. De hecho, se realizará en la planta educativa del CEF número 8 en Villa Los Coihues. Por último, pero no menos importante, a los medios también agradecemos que se acercaron hoy a esta conferencia y a todos los gremios, sindicatos, quienes también han hecho su aporte, que sin estos aportes difícilmente podríamos llevar a cabo esta iniciativa. El 2019 ha sido declarado el Año de las Lenguas Indígenas por la UNESCO, principalmente para visibilizar el estado en riesgo de pérdida de las lenguas originarias de todo el mundo. Nos alineamos a esta iniciativa, la cual también ampara esta conferencia de prensa.
pero enfáticamente reafirmamos que nuestra apuesta por la revitalización del Mapuzungún excede a este año y nuestras propuestas en todo Wallmapu están revirtiendo esta pérdida. Además, estas experiencias de recuperación cuentan y hablan sobre trayectorias y recorridos antiguos, los cuales nunca dejaron de transmitirse y cuentan con conocimientos y proyectos que son el motor que impulsan la revitalización, incluso en los contextos más adversos. Por eso, visibilizamos todos los lugares donde se puede ir a aprender sobre el idioma y les invitamos a que se acerquen y que difundan esta información. En un municipio intercultural, como lo es el de San Carlos de Bariloche, el Mapuzungún no puede ser una lengua de segunda y debe nuevamente volver a poblar todo el territorio. Esto no puede llevarse a cabo sin acompañamiento. Es por eso que también instamos a generar políticas eficaces que atiendan a esta necesidad. Para finalizar, invitamos a todas aquellas personas que viven en este territorio a acercarse al Mapuzungún, a ser parte de este proceso de revitalización, pues es responsabilidad de todas, de todos, que esta lengua siga habitando esta tierra. ¿Nos pueden recordar el día, el lugar y horario de este internado lingüístico de Mapuzungún? Bien, este internado lingüístico o CONELTUM se va a realizar del 22 al 26 de julio en Villa Los Coihues y es un curso intensivo de Mapuzungún en varios niveles. Con motivo de la celebración de los 50 años de la llegada a la Luna, la Asociación Civil Aficionados a la Astronomía Bariloche brinda una conferencia de prensa para invitar a toda la comunidad a las actividades previstas para el próximo sábado 20 de julio. En el 2019 se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la Luna, considerado como un hito histórico y una de las mayores hazañas de la historia de la humanidad. La convocatoria es para contarles de que el sábado que viene, sábado 20, vamos a hacer un evento aquí en el centro cívico que va a constar de una serie de actividades relacionadas con la llegada del hombre a la Luna. Nuestra asociación desde hace ya casi 5 años viene haciendo un montón de actividades de divulgación abiertas a todo público y nos pareció una opción, un momento muy especial para presentar esta actividad. Así que por eso la convocatoria a todos los vecinos, turistas y gente que ande por la zona que se acerquen a este evento que creo que va a ser algo único en Bariloche. El evento consta de 3 instantes principales. El central es el sábado porque viene a ser el día que se cumple el aniversario de la llegada de la misión a la Luna, pero este jueves, hoy a la noche, vamos a estar haciendo una charla debate con proyección de imágenes en la Biblioteca Sarmiento a las 20 horas. El sábado vamos a hacer una cantidad de eventos y el viernes de la semana próxima, el 26 de julio, va a estar dando una charla el doctor Livio Gratón, que es presidente del Centro de Estudios Colomb, perteneciente a la Universidad de San Martín, que va a traer toda una explicación de lo que fue la misión Apolo. El sábado vamos a tener 2 sitios principales a partir de las 17 horas. Uno es aquí en la sala de prensa y el otro es en la Biblioteca Sarmiento. Aquí en la sala de prensa vamos a estar mostrando distintas producciones de INVAP, de CONAE, de chicos de escuelas secundarias. Va a estar el stand de la asociación, va a haber mucho para mirar, para tocar, para jugar. Así que bueno, los invitamos para que vengan, puede ser un instante muy lindo y la idea es cerrar el evento con unas imágenes de la secuencia del lanzamiento, la secuencia del conteo previo y también la secuencia del alunizaje. La astronomía parece una ciencia lejana a que cualquiera la entienda, a que cualquiera participe, a veces hay como una especie de miedo. Y la asociación abre sus puertas, en este caso, para toda la comunidad, para que se acerquen a la asociación y, por supuesto, a todas las actividades que hacemos. Y esta es como decía Daniel, una oportunidad que tenemos de los 50 años del hombre en la Luna
para citarlos a diferentes actividades, como contó también Guillermo, y tenemos en la biblioteca charlas, de esas charlas cortas, rápidas, concisas, con lenguaje para que todo el mundo comprenda, de lo que fue la misión a la Luna hace 50 años. Lo cierto es que hubieron muchas misiones más, hay muchos aspectos, también hasta de lo que es la astronomía clásica de la Luna, que muchos a veces no conocen o no saben o no tienen claro, porque hay fases lunares, porque hay eclipses, etcétera, etcétera. Y hay muchos de esos temas que se van a tocar en estas charlas, y los invitamos a todos a vivir un fin de semana a pura astronomía, y esperemos que no sea el último, ¿no? Que sea como el puntapié de un montón de eventos que queremos hacer para la comunidad y para que la gente que esté interesada se acerque y de a poco se vaya profundizando en esto que es apasionante. Momento de irnos a una información en el ámbito internacional. Se desarrolló la 54 Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur. Se llevó adelante en el Centro de Convenciones Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Los presidentes del bloque regional se reúnen con 3 objetivos: ampliar los acuerdos comerciales hacia otros bloques, instar a los congresos con el propósito de avalar cuanto antes el pacto firmado por la Unión Europea y establecer una reforma de estructura del bloque regional. Compartimos el informe de la TV Pública. Con el permiso de los señores presidentes, voy a hacer el pequeño balance de la presidencia pro tempore argentina que asumimos en este primer semestre de 2019, para el cual nos fijamos 3 líneas de trabajo. Concretar con acuerdos específicos nuestra agenda de negociaciones externas, reformar y fortalecer la estructura institucional del Mercosur, profundizar la agenda económica y comercial. Tenemos 28 años de Mercosur y de integración, y gracias al trabajo conjunto con los socios del Mercosur hemos tenido un semestre con logros y avances significativos que ayudaron a marcar el rumbo del Mercosur que queremos. En primera instancia, y luego de casi 20 años de negociaciones, logramos el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que fija los términos del acuerdo de asociación estratégica entre los 2 bloques, con un fuerte impacto en el comercio regional y global. Es un hito trascendental para la inserción internacional del Mercosur. En ese mismo marco, el Mercosur ha realizado sustanciales avances en otros frentes negociadores tales como EFTA, Canadá, Corea, Singapur. Creemos que el éxito alcanzado con la Unión Europea nos dará el momentum que necesitamos para seguir avanzando. En materia institucional, hemos aprobado un marco normativo para contar con un presupuesto unificado del Mercosur, lo que nos dará mejores condiciones de financiamiento y eficiencia en la asignación de recursos, y por otro lado, se ha iniciado un proceso de racionalización de la estructura institucional, a la vez que nos comprometemos a trabajar en una revisión integral de esa estructura para que sea más dinámica y eficiente para alcanzar sus objetivos. En síntesis, durante este semestre tenemos resultados tangibles tales como el acuerdo para la eliminación del cobro de cargos de roaming internacional al usuario final del Mercosur para los usuarios de los 4 países, el acuerdo del mecanismo de cooperación consular entre Estados partes del Mercosur y asociados, el acuerdo operativo para intercambiar información migratoria entre Estados partes del Mercosur, el memorándum de entendimiento en cooperación en materia de obligaciones alimentarias internacionales, la recomendación conjunta sobre protección de mujeres víctimas de violencia de género, la adopción de normas en materia de comercio electrónico y definición de principios fundamentales para la protección de los consumidores. Además, se alcanzó un entendimiento con Fonplata para suscribir un contrato de administración fiduciaria que busca mejorar la gestión de los recursos financieros de nuestro Fondo de Convergencia Estructural, FOSEM. En los diferentes foros técnicos, en las reuniones de ministros y en las de altas autoridades del Mercosur, se han alcanzado logros y resultados importantes en diferentes instancias y los consensos necesarios para contar con marcos normativos Mercosur en materia de convergencia regulatoria, en temas de trabajo, de salud, de ambiente, de educación, de cultura, de justicia y de cooperación entre todos nuestros países.
Y asimismo hay que mencionar la labor que ha llevado adelante el Instituto Social del Mercosur y el de Políticas Públicas en Derechos Humanos, junto con la Secretaría del Tribunal Permanente y el Comité de Representantes Permanentes del Mercosur. La presidencia pro tempore argentina de este primer semestre 2019, bajo las indicaciones de los presidentes del Mercosur, ha permitido avanzar y profundizar muchos temas y se han iniciado nuevas líneas de trabajo que se continuarán durante la presidencia brasileña. Como final de este informe, destacamos que para el Mercosur se ha empezado un punto de inflexión en el proceso de integración y que se origina en el reciente acuerdo alcanzado con la Unión Europea y en el consenso que tenemos los Estados partes para transformar y modernizar Mercosur, fortaleciéndolo y profundizándolo en todos los planos. Muchas gracias. Muchas gracias, canciller. Bueno, retomando, cuando hace 3 años y medio asumí como presidente de Argentina, los invité a que trabajemos juntos para consolidar el Mercosur. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con más novedades. Inicio de espacio publicitario. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Seguimos trabajando en cómo cuidarte. Desarrollamos la app que te acompaña en el invierno, donde vas a encontrar estado de rutas, estado de senderos, estado del transporte urbano de pasajeros, tips de cuidado en ruta y en el hogar, programa Abriga tu casa, plan calor, eventos y un sistema de SOS donde en caso de emergencia te comunicas directamente con Protección Civil. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Este invierno tenemos un plan pensado para cuidarte. Te pedimos que sigas estas recomendaciones. Si tu calefacción es a gas por artefacto que no es de tiro balanceado o es a leña, mantén abierta una pequeña ventilación para evitar que el monóxido de carbono esté en tu casa. El municipio te cuida. Sol es bailarina. Vive en Bariloche. El pueblo mapuche es preexistente al Estado, no es terrorista. Fin de espacio publicitario.
Estamos de regreso en el último bloque de Muley Zungu con más información. Luego de la reunión que mantuvieron los dirigentes barriales con el concejal Carlos Sánchez y parte del gabinete municipal, las juntas vecinales plantearon que se encuentran en estado de asamblea permanente para arribar a una solución por el servicio de transporte urbano de pasajeros que afecta a los vecinos de los barrios. Roberto Paichacoy, de la Junta Vecinal del Barrio Lera, indicó que el lunes 22 a las 19 horas se realizará una nueva reunión en la sala del Consejo Deliberante para continuar abordando la situación del transporte urbano de pasajeros. Es una dificultad enorme que nos genera y además es algo que nos preocupa y debemos ocuparnos porque se ha dado en varias situaciones que hemos quedado sin transporte y el trabajador es el más perjudicado en esta situación. Y sí nos preocupa esta situación de también poder repensarnos cómo mejoramos el transporte urbano público, que a la actualidad nos ha generado grandes dificultades y queremos encontrar una solución, porque en realidad es un problema que queremos abordarlo con los usuarios, con distintos actores y el Ejecutivo Municipal para buscar una solución. Ahí escuchaba al ministro Dietrich, que estuvo por Bariloche, y que no puede ser que nos hagan oídos sordos a una dificultad que es la vida cotidiana de todos los barilochenses, el transporte urbano público, que a la actualidad ya es imposible acceder a una tarifa que es de medida, que es un perjuicio al bolsillo del trabajador y que no encontramos respuesta. Entonces esto nos provoca un caos en todo sentido, nos desorganizan la vida a los trabajadores, a los vecinos y nos pone en un caos permanente como ciudadanos. Entonces la verdad que vemos que nos dan la espalda un sistema político que es tan perverso. Teniendo en cuenta que ya las juntas vecinales han planteado varias reuniones con relación al transporte público en la ciudad, ¿cuál es la sensación con la que ustedes se van en esta oportunidad? Y nos vamos con la sensación que nos encontramos rehenes de una situación dificilísima que es la solución al transporte urbano público y que sí nos llevamos un gran desafío, cómo generamos la próxima negociación del transporte urbano público, cuando se haga la licitación, pueda el municipio y pueda la ciudadanía barilochense tener un resguardo a no quedar rehén de un sistema tan perverso. Bueno, a partir de este conflicto del transporte urbano de pasajeros en Bariloche, nos informaban que las juntas vecinales se habían declarado en asamblea permanente. Sí, nos declaramos en asamblea permanente porque en realidad si nos encontramos a la próxima semana con otro anuncio de esta naturaleza, seguramente nos va a encontrar movilizado porque en realidad no podemos ser ajenos a una situación tan difícil que atraviesa al usuario del transporte urbano público. Pero ahora nos decían que varias juntas no pudieron venir porque no pudieron llegar por el paro justamente de colectivos, pero se tiene previsto una próxima reunión donde se está convocando, ¿no?, al resto de las juntas vecinales a participar. Y el lunes nos reunimos nuevamente a las 7 de la tarde y también esto de ampliar la convocatoria y también a los usuarios, porque en realidad es una problemática que nos genera una situación adversa a todos. Hacemos un recorrido por el mundo de la cultura, Bariloche Lírica, en la usina de la Biblioteca Sarmiento. Viví la magia de la ópera, es la propuesta de Bariloche Lírica que invita a un concierto semi-escenificado de presentación del grupo en la usina cultural de la Biblioteca Sarmiento del Centro Cívico. Este domingo 21, a partir de las 17:30 horas, los integrantes de Bariloche Lírica, el tenor Gabriel Jiménez, la soprano Julieta Rocha y el pianista Pablo Keilis realizarán grandes clásicos de todos los tiempos en Puccini, Verdi, Donizetti, Gounod, Mozart, entre otros. Y sí, el domingo nos presentamos a las 17 horas en la Biblioteca Sarmiento, en la usina cultural. De paso, queremos agradecer especialmente por el espacio y por la oportunidad.
Es nuestro primer concierto de presentación y bueno, tiene la característica particular de, bueno, es un trío conformado por artistas locales. Gabriel Jiménez es el tenor, el pianista es Pablo Keilis y quien les habla, la soprano Julieta Rocha. Y bueno, nuestra idea es promover el género lírico e instalar un poco la cultura del arte lírico y operístico en Bariloche, dado que bueno, hasta ahora hay muy poco, casi nada, salvo que vengan a veces artistas de afuera. Así que un poco, bueno, esa es la idea. Bueno, hablanos un poco sobre Bariloche Lírica para conocer un poco mejor el trabajo que realizan. Bueno, mira, a partir del año pasado, una invitación del Departamento de Patrimonio Histórico, de Cultura, de la Subsecretaría de Cultura Municipal, empezamos a gestar un poco. Primero me convocaron a mí como soprano para cantar y empezamos a soñar un poco con Marta particularmente y bueno, ahí convoqué a mi colega, al tenor, a Gabriel, que ya habíamos cantado en otras oportunidades juntos, y empezar a darle forma, ¿no? Buscar el nombre, qué era lo que queríamos, a dónde apuntábamos, ¿no? Nuestro sueño de tener una agrupación, una pequeña compañía lírica, ¿no? Sembrar una semilla. Y bueno, lo más difícil fue poder encontrar a Pablo, al pianista, porque bueno, no se conoce mucho el género acá en Bariloche y por ahí se desarrollan más otros estilos musicales. Así que bueno, cuando pudimos dar con nuestro pianista estrella, empezamos con los ensayos a principio de año y bueno, fuimos convocados para hacer algunas pequeñas intervenciones por el Día Nacional de los Monumentos, acá en sala de prensa, otra también en la sala del tren, ¿sí? En la estación de tren, que también es patrimonio histórico. Y bueno, después hicimos otra presentación en Don Federico, que también nos brindaron el espacio. Nosotros recordamos en la intervención que realizaron en el hall de entrada del Hospital Zonal de nuestra ciudad. Sí, también, eso estuvo muy lindo, fue una muy linda experiencia. Mientras la gente espera el turno, que lo llamen y qué sé yo, bueno, un poquito de distracción, de entretenimiento con la música. Bueno, Julieta, ¿qué es lo que tienen preparado para esta presentación más formal? ¿Qué es lo que han ideado justamente? En esta oportunidad vamos a presentar obras de Puccini, Verdi, algo de Donizetti, de Gounod, bueno, un poquito de todo, pasar por los distintos compositores más reconocidos de la ópera. También va a haber un poco de solo de piano, Chopin, Schumann, un poco para que nos empiecen a conocer. Bueno, ¿la expectativa? La expectativa, bueno, que vengan los más posibles, que se animen a conocer, a descubrir. La verdad que para nosotros es una pasión que nos gustaría poder transmitir y acercar al vecino de Bariloche, ¿no? Que tengan la oportunidad de descubrir algo que por ahí hasta ahora no era muy conocido. Bueno, las entradas se pueden conseguir de manera anticipada. Sí, tenemos entradas nosotros y también en la boletería del teatro. Bueno, ahí pueden acercarse a la Biblioteca Sarmiento, en la entrada justamente, ahí pueden adquirir las entradas. Sí, hay descuentos para jubilados y para socios también. Bueno, Julieta, esperamos que esta presentación no sea la única, que sea el inicio, ¿no?, de muchas otras aquí por la ciudad. Sí, efectivamente, esa es la idea, seguir replicándolo y también llevarlo a los barrios y a las escuelas, esa es la idea. Bueno, recordanos entonces la invitación a la comunidad. Bueno, queremos invitarlos para este domingo 21 de julio a las 17 horas en la Usina Cultural del Arte, Biblioteca Sarmiento, para conocernos y para vivir una experiencia especial que se llama Bariloche Lírica, una experiencia musical inolvidable. Ahora le pedimos que preste atención a la siguiente nota, ya que Protección Civil de Bariloche realizará este viernes el último encuentro del ciclo de charlas abiertas de capacitación para vecinos sobre diversas temáticas vinculadas a prevención. También están incluidas emergencias e incidentes de alto riesgo. La reunión es abierta a vecinos que no hayan podido asistir a las capacitaciones realizadas en su zona. Patricia Díaz, subsecretaria de Protección Civil del municipio, señaló que esta novena charla
que finaliza el recorrido por la ciudad, será el día viernes 19 a partir de las 19 horas en el cuartel central de bomberos voluntarios en Yatasto y Onelli. Estuvimos dando, mañana la 9ª charla que damos sobre el plan de evacuación de la ciudad, los puntos de encuentro y medidas de seguridad para la vivienda, para la gente, para el día a día cotidiano. Pero mañana es la última charla que se va a dar a las 7 de la tarde en el cuartel de bomberos Bariloche, en Onelli Yatasto. Así que todos los que no pudieron ir a las otras 8 charlas, mañana los invitamos a que accedan a esta última charla. Bueno, ¿estas charlas son abiertas? Sí, estas charlas son abiertas, se dieron, ya te digo, ya se dieron en el este, se dieron en el oeste y ahora es la que corresponde al centro y sur, es la última que se da mañana. Bueno, ¿cuál fue entonces la respuesta por parte de la gente, de la comunidad, a partir de estas iniciativas de protección civil? La gente que vino estuvo muy interesada, tuvimos una buena respuesta por parte de la gente que vino, e insisto tanto por parte de la gente que vino, porque vino poca gente. Lamentablemente no tuvimos mucha asistencia de vecinos, pese a que se informó por todos los medios, ¿no? Pero bueno, también se entiende que hace frío, que la gente no tiene ganas ya de salir a las 7 de la tarde de sus casas, así que bueno, estamos viendo de qué otra manera también podemos llegar con la información que se dio en las charlas a todos los vecinos. ¿Cuáles son como los ejes centrales que han abordado a lo largo de este ciclo de charlas? El plan de evacuación de la ciudad de Bariloche, los puntos de encuentro y la parte de seguridad. Bueno, una vez que finaliza esta 9ª charla, ¿tienen pensado en los próximos meses volver a reiterarla? Sí, lo que tenemos pensado, una vez que terminan las charlas, es ya realizar una evacuación, un simulacro de evacuación con un barrio para probar lo que se está planificando, o sea, y no podemos solamente planificar las cosas, hay que además probarlas para ver que funcionen. Entonces, bueno, la próxima etapa sería ya iniciar un simulacro. Patricia, teniendo en cuenta, bueno, que se han pronosticado nevadas en la ciudad, ¿cuáles son las recomendaciones que vale reiterar, ¿no?, para que la comunidad esté atenta? Bueno, las de siempre en cuanto a si nieva mucho, no salir con los vehículos si no es necesario. Estamos en un problema porque como tenemos un paro de transportes, eso nos complica bastante, pero sí igual se van a abrir las rutas prioritarias, exactamente igual que si el transporte funcionara, si mañana nevara, para que aquellos que salen en autos puedan circular tranquilos y seguros. Nuestro plan de contingencia de respuesta ante nevada siempre es el mismo, salimos muy temprano, revisamos cómo están las calles, mejoramos aquellas que haya que mejorar, si hay hielo o nieve en algún lugar, se despejan rápidamente y se aconseja a aquellos que no sepan manejar, dejar que maneje otro y que maneje alguien que sabe manejar en hielo, si es que helara. O sea, para mañana se supone que va a haber una nevada no muy grande. Ahí pasaba la invitación, entonces, para aquellos vecinos que quieran asistir, es en el cuartel de Bomberos Central Bariloche, que está ubicado en Onelli y Yatasto. Nos vamos a Gulumapu. Miles de chilenos rechazan Tratado de Libre Comercio Transpacífico. Un plebiscito popular en Chile contra el Tratado Comercial Transpacífico ha convocado en una semana a casi 500.000 de personas. El país transandino aceptó el Tratado de Libre Comercio, TPP, prácticamente sin objeciones. De los 11 países firmantes del Tratado de Libre Comercio, TPP, Chile es el que menos salvaguarda estableció para proteger su población, su territorio y su soberanía. Un plebiscito popular busca evitar que se ratifique. Compartimos el informe de Hispan TV. De los 11 países firmantes del Tratado Transpacífico o TPP, Chile es el que menos salvaguardas estableció para proteger su población, territorio y soberanía. Un plebiscito popular busca evitar que se ratifique. A estas alturas, más de 400.000 personas han votado a lo largo del país y seguirán votando en este plebiscito, que es una oportunidad para que la ciudadanía se manifieste. Estados Unidos fue el principal promotor del TPP, pero se retiró en 2017. Según sus detractores, el tratado no es necesario.
Nosotros tenemos suscritos con todos los países, con los 11 países que son parte de este TPP-11, acuerdos de libre mercado, ya sea a nivel multilateral o a nivel bilateral. Por lo tanto, ¿qué es aquello que explica que nosotros tengamos que suscribir un tratado supra? Solo el hecho de que ahora esto ya no solo tiene un carácter nacional, de gobierno, sino que de grandes corporaciones y transnacionales. El acuerdo se negoció en secreto y su contenido solo se conoció gracias al portal Wikileaks. Somos parte del movimiento por la libertad de Julian Assange, porque gracias a él nosotros nos alertamos cuando Wikileaks tempranamente, el año 2013, filtró el capítulo sobre propiedad intelectual, que es uno de los capítulos más tremendos, porque tiene que ver con el tema de la semilla, tiene que ver con el tema de Internet y de los medicamentos. Esto era totalmente secreto y lo fue hasta el día mismo después que Chile firmó en Nueva Zelanda, en 2015, el tratado. Chile aceptó el tratado prácticamente sin objeciones. Eso evidentemente que no solo tiene un efecto en lo que ya comentábamos, que tiene que ver con la soberanía nacional, con la posibilidad de tener políticas de Estado, una competencia en igualdad de condiciones entre la empresa nacional y las transnacionales, sino que por sobre todas las cosas impacta respecto a esta posibilidad de integración latinoamericana. Hay países que tienen altos estándares ambientales hoy día, como es Nueva Zelanda y Australia particularmente, entonces ellos no necesitan preocuparse de que queden en stand-by con su legislación. En el caso de Chile prácticamente no hay lo que se llama puntos disconformes. Chile no los establece, son cuestiones muy mínimas, de manera que ha sido un pésimo negociador. Los términos en que Chile accede a este tratado fueron negociados por el gobierno anterior de la presidenta Michelle Bachelet, hoy comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Alejandro Kirk, Hispan TV, Santiago. Pasamos a las farmacias de turno para este jueves 18 de julio. Farmacia Gallardo en Villegas 467, Farmacia Gilmore en Mitre 802 y Farmacia San Agustín en Onelli 2400, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este jueves 18 de julio. Gallardo en Villegas 467, Gilmore en Mitre 802 y Farmacia San Agustín en Onelli 2400, que está abierta hasta las 23 horas. De esta manera finalizamos el informativo de este jueves 18 de julio. Los dejo en la programación y nos reencontramos mañana a las 13 horas con Muley Zungu. Memoria Pulamuen, Capeu Cayar.